Bien, señores, en el Partido Revolucionario Moderno hay una situación de mucha atención y de mucha tensión y Y atención, también hay otra para que, para que rime. Y de mucha ebullición. ebullición. Hay todo, es con on, Sí. aumentativo on. Eh, Reto grande tiene el PRM. El PRM, el tesoro mayor, la mayor cuota de beneficio que ha tenido en estos años desde que inició el PRM, que son pocos, 10 años quizás, es su unidad interna. 10 años cumplió. 10 años, sí, su unidad interna, su unidad interna. Esa ha sido la magia que le ha permitido estar donde está y llegar donde ha llegado. Eh, Tiene tensión, la magia de la unidad interna tiene tensión y hay que prestarle atención. La decisión, que prácticamente es un hecho, de extender el periodo de las autoridades actuales 1 y 2 años, pues se va a consumar, eso nadie lo ponga en duda. Sin embargo, va a dejar su cicatriz, sus cicatrices. Y ojalá la armonía interna en el PRM se mantenga, porque nos conviene a todos. Si hay armonía en el PLD, nos conviene de una u otra manera a todos, igual en Fuerza del Pueblo. Los partidos son quienes nos guían, aunque no seamos miembros de ninguno de ellos, los que no somos afiliados formalmente a una organización política. Bueno, Pero el partido es el que dirige, de un ahí partido es el que de ahí dirige. que sale el gobierno. Por supuesto, entonces un partido es el que dirige. Y un señor, un fulano, un tunante, quien sea que esté dirigiendo parte del país, te afecta a ti. O sea que debemos tratar de que los partidos sean inteligentes, que tengan buenas personas, que tengan buenos funcionarios, buenos dirigentes. Y ojalá que en el PRM, y lo digo con mucho deseo, se mantenga esa tranquilidad que ha habido hasta ahora. Pero hay mucha tensión en el PRM. Mucha atención. Sí. La verdad que es un ambiente bien difícil para un partido de gobierno. Ahí hay ahí se pueden conjugar dos factores contradictorios, pero que se pueden enarbolar. Es una situación difícil para un partido de gobierno, pero también por ser partido de gobierno tiene mayor capacidad de cómo manejar esa situación sin que lacere significativamente la unidad. Porque ya sabemos, no hay que decirlo, cuál es el barniz que puede operar para acallar alguna disidencia. Bueno, ya no hay que explicarlo. Pero mira lo que ocurre. La ley electoral, la ley de partidos políticos, 3318, una ley malísima, Mala. un desastre de ley, pero que es la que está Y que ha operando. sido mutilada ya en Bueno, varias ocasiones. claro, pues una porquería de ley, hecha con una mala fe impresionante. El Tribunal Constitucional, mediante una serie de instancias que han invocado sectores y personas, ha ido desmontando ese mamotreto, pero lo que queda es una ley que hay que cumplirla. Entonces, esa ley establece que los partidos tienen un periodo determinado para renovar su dirección. Entonces le correspondía o le corresponde ahora, en este año 2026, a los partidos a renovar su dirección. A algunos, porque por ejemplo al PRD le corresponde el año que viene, Bueno, al PRD son le 4 corresponde años. el año que viene. Ok, bueno, le corresponde ahora al PRM. Pero Entonces, siempre antes de las elecciones. antes de la elección. Entonces el PRM, también en virtud de alguna disposición que tenga sus estatutos, acuerda posponer la elección de nuevas autoridades o ratificación de las actuales. Porque, por la razón que sea. Entonces, lo pospone para el próximo año, para esta fecha. Para esta fecha, el próximo año, no hay condiciones para que ningún partido se involucre, los partidos importantes, se involucre en un proceso interno, porque tiene de por medio el proceso más importante, que es prepararse, porque el próximo año, para esta fecha, faltará un año para las elecciones. Entonces no hay ninguna
ninguna tarea interna que sea más importante que preparar a los partidos para competir en las elecciones de febrero y de mayo, y eventualmente de junio, o eventualmente por si hay segunda vuelta, que se celebran 45 días después de la De primera. julio. Julio, dijiste junio. Junio. No, pero una eventual segunda vuelta es en julio. Junio. No, porque es 45 días después. Cae en julio, acuérdate, 15 de julio. No, pero ya cae en julio. 45 días. Las elecciones las próximas elecciones son 21 de mayo. 21 de mayo. 45 días después te cae algo los primeros 10 días de julio. Pero bueno, eso... 21 de mayo Ajá. y 21 de junio son 30 días. 30 días. Bueno, Es irrelevante. Sí, Continúa, claro, continúa. Es julio, o sea, como el día, el 4 o 5 de julio. Sería Vamos a hacerle el día 4. No, tiene que ser el domingo, Ah, porque tú cumples año ese día. 4, no, pero 4 de julio. Ah, no. Ya. Afortunadamente no es el 4 de julio. Ya veo que usted está en conexión directa con la Junta Central Electoral. Entonces, Sigue en eso. reitero, el próximo, para el 27, la preparación de las elecciones. Claro, Para el vamos a- 28, nadie puede pensar que un partido se va a embarcar en un proceso Un interno, partido de los grandes, imposible. ni de los chiquitos, ninguno. El PRD tiene que hacerlo. Lo hizo ahora para el 23 y fue un desastre. Pero el próximo año lo puede hacer, pero yo me refiero que a nadie se le puede ocurrir pensar que si el PRM no hace ese proceso interno... Lo va a hacer el año que viene. El 27, ¿no lo va a hacer tampoco? No, menos, Ni el 28 mucho menos. no. Entonces, ahí lo que se impone es lo que acabo de decir. El mecanismo de sanación de llagas, de curación de llagas, sin echarle yodo Ni metiolé. o alumbre, como le echaban a uno, Poniéndole mercurio. sin poner nada que pique, Mercurio. Bueno, mercurio. miren, efectivamente el viernes pasado, De seguro van a caer en el Tribunal Superior Electoral varias instancias reclamando. Es muy posible. Sí, es Pero, muy posible. ¿Ustedes creen que el Tribunal Superior Electoral va a fallar en contra del partido de gobierno? bueno, en ese orden Nelson. iba. En ese nivel. En ese Nelson, ay, orden Dios, iba. Nelson. Mire, el viernes pasado la dirección política del Partido Revolucionario Moderno dio a conocer un comunicado, precisamente donde plantea no la posposición, es la ratificación de la actual directiva por un periodo de 1 año. Esa decisión tiene que tomarla una asamblea de delegados, como establece la ley electoral y la ley de partidos políticos. Lo que está sucediendo son escarceos que yo lo veo normales en una organización política. No tengo mayores expectativas de que esta situación a lo interno del Partido Revolucionario Moderno pueda convertirse en una situación de crisis interna. ¿Por qué? Porque normalmente los partidos en el gobierno saben cómo manejar este tipo de diferencia a lo interno de la organización que es parte del gobierno. Entonces yo veo que aquí es un ejercicio democrático, hay varios dirigentes que se han pronunciado en contra de lo que se conoce ya como el consenso y han preferido que sea la base quien escoja a la dirección del partido. Pero yo no le veo que estos dirigentes, primero que tengan la fuerza a lo interno del PRM para lograr que esa decisión sea de alguna manera revertida en el marco de una asamblea. No veo que haya la fuerza necesaria. Solamente uno de los candidatos o de los aspirantes a la nominación presidencial por el PRM, que es el doctor Guido Gómez Mazara, se ha pronunciado a favor de que sean las bases quienes elijan la dirección del partido. Pero Eugenio Cedeño lo ha hecho también. Sí, pero Eugenio Cedeño es aspirante también presidencial. No es candidato. Secretario general a la No, Secretaría él aspira a General. la Secretaría General. Sí. Estoy hablando de los aspirantes a la presidencia de la República por el PRM. Solamente Es que conozco el caso. ninguno de ellos va a atreverse. Exactamente. Solamente conozco el caso de Guido Gómez Mazara. En el caso de Eugenio Cedeño se entiende, él es aspirante
a una posición dentro del organigrama directivo del PRM y entonces tiene que inscribirse precisamente en favor de que sea la base, porque él no es actual secretario general del PRM. Esa posición la tiene otra persona que en todo caso sería ratificada por una convención de delegados y en ese sentido se afectaría lo que es sus aspiraciones. Pero vuelvo y repito, no tengo mayores expectativas de que el escarceo, las diferencias que se han expuesto de manera pública, Eugenio, puedan de alguna manera crecer hasta generar una crisis interna en el Partido Revolucionario Moderno. Eso no va a pasar. Yo creo que el gobierno seguirá manteniendo el control directivo de la organización. Y cuando digo del gobierno, hablo de que la línea que va a mantener el PRM es una línea que estará justamente en consonancia con lo que crea el gobierno central. Y por otro lado, hay que resaltar que ya ayer en Barahona se produjo el primer acto formal de lanzamiento de una aspiración presidencial y fue un acto que encabezó Carolina Mejía, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, en un polideportivo de Barahona. Eso es ilegal. Eso, ella hizo su lanzamiento a destiempo, exactamente, a destiempo. Vamos a ver qué dice la Junta Central Electoral, pero ella ahí se proclamó y dijo que está segura que será la candidata presidencial del PRM en las elecciones del 2028. Definió de manera muy general lo que es su plan de gobierno, porque ella lo que habla es de una gestión enfocada en la transparencia, la modernización institucional y la creación de oportunidades para la población. Es decir, algo muy, muy esquemático y muy aéreo. No tocó temas concretos que ahora mismo están en el debate público, pero ese fue el encuentro que ella celebró en Barahona con la presencia, dice la nota, de alcaldes, legisladores, regidores y dirigentes en medios y provinciales del PRM en la región sur del país. Me hizo recordar al difunto buen amigo Rafael Suberví, Bonilla Pello Suberví. Que era de Barahona. Que era de Barahona, precisamente. Pero ella dijo en su discurso, ella dijo, seré presidenta de la República. Eso dijo Pello. Sí. Quiero ser presidente y voy a ser presidente. Sí, yo recuerdo esa. Wow. Lo que es la mente humana, lamentablemente no se puede. Lo que yo estoy vislumbrando, lo que estoy imaginando es el audio, la voz de Fello diciendo, quiero ser presidente y voy a ser presidente. Eso bueno, queda en uno. Wow. Tenía un spot de televisión. Sí. Miren, acabo de conversar, hice una parte de los muchachos, me paré del set y conversé con Eugenio Cedeño. Eugenio Cedeño es uno de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, iba a decir reformista. ¿Y por qué no sabe? Es la misma vaina. Sí. Y me dijo que claro que sí que él quería opinar, pero estaba en un asunto en este momento muy perentorio, político, porque tiene algo. Bueno, pero dice, un hombre que madruga. Sí, dice, pero les voy a mandar a ustedes mi posición formal que mantengo. Y está ahí la posición. Hay un video, le preguntaron a él sobre lo mismo que nosotros le íbamos a... Él estaba convocando, ayer me llegó una convocatoria de algo. Es como si tuviéramos en comunicación, Eugenio. Él me dijo, lo que yo digo ahí es lo que les voy a decir a ustedes tres. Adelante, una pregunta que le hicieron a él, a Eugenio Cedeño. Veo que usted está caminando un camino con mucha piedra. Y no quisiera que se convierta este camino como un desierto. El partido ha trazado su línea o su prelínea, porque dice que esta línea que ha trazado se la va a llevar a la dirección política para que su aprobación o no aprobación. Yo le quiero hacer una pregunta personal a usted. Viendo que usted está con el fusil en la mano para que esto cambie la posición de la dirección nacional, si en caso la dirección nacional mantiene la idea
de que continúe la dirigencia actual como está 1 año y la municipal 2 años, ¿cuál sería su posición frente al partido en esta situación? Esa es la pregunta del millón. Porque hay gente que creen que yo tengo un fusil para matar mi partido. Y están equivocados. Yo amo este partido más que todos aquellos que están haciendo todo lo posible por dañarlo ahora mismo. Yo amo este partido más que todos aquellos que están queriendo violentar las normas internas y desconocer el derecho a los militantes. Y mi lucha es para que se reconozca ese derecho del militante. Pero al final, yo creo que me atrevo a ser como la madre cuando le dijeron, ¿qué tú quieres, la mitad de un hijo o que se lo lleve ella? Yo no quiero la mitad de un hijo. No lo quiero, pero voy a luchar hasta lo último dentro de mi partido para que entiendan y enderecen el rumbo. La última opción que yo pudiera emplear es llevar mi partido al nacimiento, al origen de él, que tras 37 sentencias terminó el partido desbaratado. Yo quiero creer en la justicia interna de mi partido y quiero creer en el presidente de la República. No dejo de creer en el presidente, que es mi líder en este momento. Y yo creo que el presidente va a intervenir. Un aplauso. Bien. Ahí está el Mercurio. Sí, esa Bueno, parte. fue lo Ahí que- es que va a terminar todo. Fue lo que esencialmente planteé, es decir, yo no tengo grandes expectativas de que este escarceo que se está notando a través de los medios de comunicación pueda terminar en una No, crisis no va a pasar de ahí. interna profunda. Es decir, ahí sencillamente se va a imponer eso que ha planteado la dirección política y eso es lo que se va a refrendar. Y todos aquellos que en estos momentos se están expresando en favor del voto de la base, sencillamente tendrán que supeditarse a esa decisión Tendrá que y punto final. posponer esas expectativas para Exactamente. el momento en que haya las condiciones Y esa es- para celebrar convención. Y esa es la historia no solamente del PRM, sino de de todos todos. los partidos que han estado en el gobierno. Claro, pero no Mira, recordamos. por eso, en Recordamos parte- que en el Bueno, 15, cuando hubo un lío. Bueno, solamente en el PRD hubo situaciones, por ejemplo, donde había un líder como José Francisco Peña Gómez que en algún momento llegó a torcerle el pulso al gobierno. Sí. Y eso eran situaciones totalmente diferentes que se enmarcaban dentro de un ejercicio político que ha sido superado aquí en la República Dominicana, para bien o para mal. Yo No. entiendo que para mal. Los partidos buscan Pero, siempre- pero los partidos siempre Siempre están buscan el mal bajo la menor. órbita del Sí. Palacio Nacional. El Sí. mal menor. Por eso, desde hace meses, cuando ustedes y un servidor hemos tocado el tema de que, pero hay que hacer pausa, hay que esperar. Digo, es que no, es que aquí permanentemente se está en campaña y no hay forma que los partidos bajen la guardia. Los partidos van caminando como ellos consideran que deben hacerlo, porque si no el otro le cruza adelante. Está establecido por ley que el PRM ha debido hacer su convención en este año. Mira cómo ellos adaptan y le buscan la forma técnica de evadir esa situación y lo ponen para el otro año, no va a suceder, como bien dice Nelson. Entonces, por esas debilidades son las que priman en el mundo electoral. Entonces, los partidos no hay forma de, en el mejor sentido de la palabra, ajustarlos, controlarlos. Hacen sus participaciones, miren cómo estaba Carolina bajo techo, Leonel en Barahona en Samaná bajo techo, Danilo en Elías Piña bajo techo, pero haciendo campaña. Entonces, Todos violando la los ley. partidos, entonces ese es el pan nuestro Bueno, de cada día. En Así el caso de Fuerza del Pueblo y PLD, que encabezaron actividades bajo techo este fin de semana, se trata de actividades del partido. En el caso de Carolina es una proclamación, Una de unas proclamación, aspiraciones eso- presidenciales. eso es. Bajo Lo techo. que está a Sí, pero tiempo. eso es temporal. Sí, pero está a destiempo, sí, eso no podría Ajá, ser. pero no hay régimen de consecuencias para eso. No Eso es lo que hay. quiero Bueno, significar. vamos a esperar que Lamentablemente es la realidad. ¿no? Vamos a esperar que dice la Junta Central Electoral, porque eso fue apenas el domingo. Nada hoy va a es lunes. decir, A lo nada mejor, va a decir. a lo mejor le manda una admonición. Sí, Vamos a nada va a esperar. decir y Más de ahí no va a pasar. no va a pasar nada. Y en el caso del exactamente. PRM parece que
que la legislación le permite ese bajadero a los partidos para que puedan violar la propia legislación, digo yo. Bueno. Entonces, por otra parte, ya... Vamos, tú vas- y del tú vas- bolsillo. Yo dije que teníamos que hablar del bolsillo. Sí, pero tú vas a hablar del bolsillo ahora, que Sí. tiene que ver también con el bolsillo. Con el bolsillo también. Ah, está bien. Porque es que, Ustedes tienen una sastrería ustedes ahora. hoy aparece una página completa en el Diario Libre, firmado por nuestra querida amiga Rosana Figueroa, amiga de nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Que más de 100.000 motos, o motocicletas, ingresaron al país en solo 4 meses de este 2026. Oigan eso, ¿eh? 100.000 motores ingresaron. Si proyectamos Que hay 4 millones de motores. esa cifra a final de año, fue en 4 meses, a final de año, en diciembre, para esta fecha, habrán ingresado al país 400.000 motores. Yo quiero perder el tiempo aquí, en unos minutos lo voy a perder, sabiendo de antemano que lo estoy perdiendo y le estoy haciendo perder su tiempo también a la gente que nos está mirando y a ustedes que me van a escuchar. Y lo estás diciendo. No, lo estoy advirtiendo, o sea que no hay nada oculto ahí. No, pero usted no pierde su tiempo. Mira, por lo menos por lo se menos conecta con los televidentes por lo que nos menos están siguiendo. digo lo que yo entiendo. Sí. La importación de motocicletas es una actividad de lícito comercio. Y esta es una sociedad del libre mercado. El gobierno está obligado a propiciar el desarrollo de la actividad comercial, porque es algo que está dentro de la ley. Pero también el gobierno, el Estado tiene la facultad de regular algunas actividades. Y una de las actividades que debería regular es prohibir la importación de motores por los próximos 3 años. Porque estamos hablando, si ya aquí en el país hay 6 millones de vehículos de motor, de los cuales 4 millones son motocicletas, y al ritmo que vamos, dentro de los próximos 5 años, habrá en el país 1 millón de motores. Yo quiero que alguien con 2 dedos de frente o con 1 y medio nada más, me diga si este país puede soportar la circulación de 1 millón de motocicletas. Entonces, sin que se viole la libertad de comercio, sin que se viole el derecho que tiene todo aquel que quiera adquirir una motocicleta, quienes tienen motocicleta o puedan adquirir motocicletas, en comparación con la sociedad completa, son una minoría. Y el Estado está obligado a propiciar políticas que favorezcan a la mayoría. 1 millón, ¿cuántos son? 2 millones de motocicletas. Bueno, yo dije que habrá 1 millón de motocicletas. No. Ahora mismo hay 4 millones. No, habrá 10 millones de motocicletas. Eso fue lo O sea, que de dice. cada 3 personas, mira, entre nosotros 3 se entiende que uno de nosotros tiene una Y motocicleta. lo que quiere decir es que, Estadísticamente. que con este ritmo llegaremos a 10 millones de motocicletas en los próximos 5 años. Y si esta sociedad puede soportar la circulación de 10 millones de motocicletas, que me digan cómo sería para que aquí los planificadores del tránsito, de transporte, se conviertan en genios. ¿Cómo se puede manejar Es que no están planificando. semejante cantidad de El problema es ahí, motocicletas? Nelson. El problema no es la motocicleta, Nelson. ¿Y qué? La autoridad que no sabe coordinar qué hacer con esa motocicleta. Si yo quisiera tener una motocicleta o uno de nosotros 3, debemos tener el derecho de comprarla y de conseguirla. Lo que pasa es que se han convertido en una plaga, porque las autoridades no te regulan el funcionamiento de ellas. El problema es eso, las normas. Y que, por ejemplo, no hay colectivización del transporte. Ojalá yo que hubiera metro, que vaya, por ejemplo, al Conde, que voy mucho al Conde, yo fuera al Conde y dejara mi vehículo guardado. Es que son muchas Son medidas. analistas. ¿Eh?
Usted es muy tradicionalista. Son No, argumentos. a trabajar es que yo voy, Manuel. Es a trabajar. Pero Es son a algo- trabajar. Yo Son creía que era argumentos para no pasear. cumplir. ¿Eh? Son argumentos para no tomar políticas, medidas Mire, duras. es Son duras, que- ¿verdad? Pero hay que tomarlas. Ya el En tema... aras de el bienestar de la colectividad completa. Sí, ¿Y cómo tú le impides a una persona que compre una motocicleta para que pague un transporte ineficiente y caro? Prohibiendo la entrada de motocicletas. bueno, ya eso es parte... un par de años. Ya eso es Pero parte... es que no, ajá. Es que ya eso es parte de la Oye, adopción de políticas Yo me públicas. comiso bueno. dinero si tengo una Ah, pues motocicleta. entonces nos entregamos. Sí, eso es parte ya de la adopción de políticas públicas por parte del gobierno en materia de transporte. Porque la verdad es que las motocicletas son una realidad que preocupa, que realmente representa un medio para mucha gente. Y el Y gobierno una tiene ahí... economía. sí, Es que la autoridad no sabe controlar cómo el- deben andar las el- motocicletas. Por eso digo que eso pasa ya por la aplicación de políticas públicas y realmente del reto que quiera asumir el gobierno, porque las veces que aquí se ha intentado regularizar lo que es el tema de las motocicletas, pasa por lo que todo el mundo conoce aquí, que el gobierno siempre toma en cuenta, el costo político. Aquí pueden haber carriles exclusivos para motocicletas. Bueno, por eso te digo, eso ejemplo, pasa por la adopción de Y políticas que no se salga de públicas. ahí ni una de ellas. ¿Y quién lo va a hacer cumplir? Pero, ¿Eh? pero ¿Quién lo va a hacer cumplir? Ves, Nelson, que es la autoridad la que tiene el problema. mire, Es la autoridad la que tiene el es que problema. en términos, mire, aquí se le dejó a los cabildos, particularmente en el Distrito Nacional, el tema de la ciclovía. Incluso agarraron la avenida hombre. Bolívar y Pero Rómulo eso- Betancourt, no, la sí. segmentaron, hicieron No, unos hombre. muros que realmente se convirtieron en un problema un para el peligro. tránsito vehicular Sí, un y peligro. en un peligro Para la bicicleta. para la bicicleta. Ni una bicicleta Resulta cruzó que por eso ahí. no funcionó No, no porque ni funcionó. una bicicleta Sí. pasaba por ahí. Y entonces sencillamente lo dejaron en desuso. Entonces eso pasa por eso, es decir, la adopción de políticas públicas oportunas y permanentes. Aquí políticas públicas solamente son permanentes cuando el Estado tiene ganancia desde el punto de vista fiscal. Aquí Ahí sí el Estado mantiene Hay muchísimas su capitales política, pero en cuando hay- Latinoamérica que las motocicletas andan de forma normal Sí. y no son plagas como es aquí. Señores, vamos a estar dos temas que yo estoy seguro que ya está preocupando a la gente. El gobierno dispuso un alza en el precio de los combustibles de mayor demanda este fin de semana. Le bajó un poco al resto de los combustibles que son de menor demanda, entre ellos el Altur, que es el combustible para avión. Pero ya en el curso de las medidas semanales que ha tenido que adoptar el gobierno de reajuste en el costo de los combustibles, el aumento por lo menos en la gasolina premium ya está superando ligeramente los 41 pesos por galón. Ese es un peso muy específico para personas que tienen su vehículo, que tienen que desplazarse en el día a día por el Gran Santo Domingo y poblaciones del interior del país, donde igualmente hay una situación de incomodidad, de entaponamiento del tránsito, que hace que su vehículo consuma mayor combustible. Entonces, el hecho, usted dice, bueno, el gobierno no puede hacer otra cosa porque hay una situación que gravita externamente y que fuerza al gobierno de que, a pesar de que tiene que disponer siempre entre 1.300 y 1.400 millones de pesos del presupuesto nacional para subsidiar el costo de los combustibles, tiene que adoptar una política igualmente de incremento. Ya esto está afectando lo que es la tasa de inflación en la República Dominicana. La semana pasada el Banco Central reconoce que ya estamos por encima del rango meta en el tema de la inflación. El rango meta que establece el Banco Central es 4 como máximo, 1 como mínimo, que es lo normal en cualquier economía del mundo y particularmente en la economía de República Dominicana. Pero ¿qué dice el Banco Central? Dice el Banco Central de que la inflación interanual, es decir, medida entre abril del 2025 a abril del 2026, ya anda por el 5.11%, es decir, por encima de la tasa normal para medir inflación en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es de que
esta situación a lo interno está siendo presionada por la indefinición que sigue vigente en el tema del Medio Oriente. Este fin de semana hubo retóricas incendiarias, hubo retóricas desafiantes, amenazantes por parte del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que le dijo a Irán que el tiempo se acaba y que si ellos no se avienen realmente a establecer un acuerdo de cese al fuego duradero, un cese al fuego efectivo, que contribuya de alguna manera a generar las condiciones para que ambos se sienten a discutir ya una paz más sustentable, más duradera, Estados Unidos reiniciaría Parole. sí, reiniciaría sus ataques contra Irán de manera sin precedentes, que es el lenguaje que utiliza el presidente Donald Trump. La respuesta por parte del canciller iraní de inmediato fue de que si Estados Unidos ataca, ellos contraatacarán de igual manera a niveles sin precedentes de lo que se haya registrado en el marco de este conflicto. Esa retórica de guerra sigue en pie el cierre del estrecho de Hormuz, sigue en pie el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, pero este fin de semana igualmente ocurrió un ataque con drones que afectó las proximidades de una planta nuclear en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Y eso sí ya preocupa al mundo, porque un ataque a una planta nuclear puede considerarse ya una situación de seguridad bastante crítica para el resto del mundo. Entonces, la situación que hay vigente es esa. Se ha dicho que Europa inició negociaciones con Irán, eso lo anunció la televisión iraní, para permitir de alguna manera el cruce de los buques europeos a través del estrecho de Hormuz. El anuncio de la televisión iraní no dice con cuáles países de Europa se estaría negociando. Hay versiones de que es posible que esa negociación sea con Inglaterra, con Francia, con España. No, y con Italia. Y con Italia. Esa es la versión que hay hasta el momento. Eso no está confirmado, pero se dice que Europa habría iniciado ya negociaciones porque el efecto del cierre del estrecho de Hormuz está afectando seriamente la reserva petrolera de los países europeos. Estuvo en Londres. Sí, de los países europeos. Que Irán se cogió el estrecho. Sí. Es que eso es de ellos. De los países europeos, no, eso no es de ellos, según establece Naciones Unidas. Eso está en su territorio. Entonces, esa situación sigue ventilándose. En la medida de que esto se prolongue, en esas medidas el mercado petrolero estará sujeto a mayor incertidumbre. El precio del petróleo solo experimentó una ligera baja por el encuentro, la cumbre entre el presidente Trump y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Eso provocó algún grado de descenso en el precio del petróleo, pero esta situación ha vuelto a retomarse a partir de que ese encuentro solamente produjo realmente algunas expectativas de acuerdo entre China y Estados Unidos en relación a Irán, pero lo que se ha informado no son acuerdos geopolíticos entre Estados Unidos y China, son acuerdos básicamente comerciales. Encima de $100 el petróleo, sí, ambos. Sí. Sí, se mantiene igual. Entonces, yo decía, parole, pues, palabra, tanto del presidente Trump como del liderazgo iraní, en este caso el canciller Agachi, que estuvo en Londres, hizo una visita en varias capitales, entre ellas en Londres. Bueno, y eso forma parte de toda esa actividad de los iraníes de llegar a acuerdo con estos grupos de países. Se han agrupado en el caso de Europa, estos tres países que referíamos. Ya España tenía ya una situación particular con los iraníes que le permiten pasar sus buques.
por la posición que mantuvo el gobierno De rebeldía. español de de Estados Unidos. rebeldía frente al bloque, o frente a Estados Unidos, porque el bloque europeo de la OTAN no ha estado en anuencia con la política de los Estados Unidos. Entonces, se trata de retórica. Se trata de una retórica y de una contrarretórica. Los iraníes reivindican su derecho a controlar el estrecho de Hormuz, de verdad que está en su territorio, pero el derecho del mar establece que los países que controlan rutas críticas, aunque esas rutas críticas marítimas estén en su territorio, ellos están obligados a garantizar el tránsito seguro por esas rutas. Es el caso de Irán y es el caso del Golfo de Omán, es el caso del Mar Rojo, etcétera, que están en territorios, no son aguas internacionales, sino están en territorios, pero no son territorios soberanos no tienen control soberano los estados sobre, sino garantizar el tránsito seguro de los buques. En este caso no está ocurriendo así, y no está ocurriendo así no se sabe dónde comienza una cosa y dónde termina la otra. ¿A qué me refiero? Bueno, que los iraníes pretenden, primero pretendían cobrar un peaje por el cruce marítimo como una forma de recuperarse financieramente del costo de la guerra, socializando el cobro de la guerra cuando los culpables de sus problemas son Estados Unidos e Israel. Entonces quieren distribuir entre todos los países que usan esa vía para recuperar su dinero. Bueno, eso de alguna forma lo dejaron sin efecto, pero cuando se va a dejar sin efecto, entonces se produce el bloqueo de los Estados Unidos a la salida del Golfo del Estrecho de Hormuz y del Golfo de Omán. Entonces, ¿dónde comienza una cosa y dónde termina una cosa y dónde comienza la otra? Si Estados Unidos quita el bloqueo, es probable que Irán permita el libre tránsito. Si Irán permite el libre tránsito, los Estados Unidos quitan el bloqueo. Y ahí está entrampada la negociación en que nadie cede. Lo de la posible reanudación de los bombardeos, los ataques a Irán, eso ha estado en el tapete desde el día 1 de que terminó el cese al fuego. Pero ¿qué ocurre? Según han dicho todos los analistas, Desde que inició el cese al fuego. de que terminó el cese al fuego. Cuando terminó el cese al fuego, que el presidente Trump lo extendió, esa posibilidad ha estado latente. Pero hay un cese al fuego en la práctica. Pues en la práctica, pero siempre ha estado dentro de las posibilidades De que vuelva. la reanudación. Ya. ¿Qué ha ocurrido con la no Bueno, reanudación? el cese al fuego en la práctica no se ha cumplido. Lo que hay es un acuerdo realmente que No, pero no se ha cumplido porque todos los días se registran ataques a buques en el estrecho de Hormuz. Sí, pero eso- Este fin de semana hubo el hundimiento de un buque cerca de Omán. Sí, pero esos el son secuestro de otro buque. La son Marina de incidentes- Estados Unidos ha anunciado que ha atacado a embarcaciones iraníes. Pero son incidentes pequeños frente al bombardeo sistemático que había. A eso me refiero. Sí, La pero es un cese al reanudación, fuego accidentado. Eso. la reanudación de aquellas hostilidades No, eso no. violentas, eso es. Eso ha estado en el tapete. ¿Qué ocurre? Que a pesar de la retórica del presidente Trump y las amenazas, él no quiere volver a la guerra. No quiere volver a la guerra. Aunque está siendo instigado por Benjamín Netanyahu, él no quiere regresar a la guerra. Y no quiere regresar a la guerra por un asunto bien sencillo. Es que internamente él no tiene el control de las emociones de los estadounidenses. Y volver a la guerra significaría erosionar aún más la situación interna que tiene en los Estados Unidos. Los iraníes reclaman que para dar por terminada la guerra, que les aprueben los 10 puntos, que le agregaron 4 puntos más, pero básicamente son 10 puntos clave. Uno de ellos entregan de manera definitiva la posibilidad de
desarrollo nuclear con fines militares. Declina, Irán declina. Ese es el punto número 5. Irán declina. Renunciar Bueno, al desarrollo de un arma nuclear. pero eso Los demás- es un buen puntal ese. Es un buen punto. Sí. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos quiere no que se renuncie de manera, digamos, de manera informal, sino que entregue a un tercer país el uranio. Porque si Irán entrega el uranio, ahí definitivamente cierra la posibilidad del desarrollo nuclear. Mientras Irán esté en Desconfianza posesión. se llama él. Sí, pero Claro. la Irán desconfianza. dijo el sábado que descartaba totalmente entregar ese uranio enriquecido A un tercer Rusia, país. que se estableció como una alternativa. La otra Lo alternativa es descartó China. totalmente. La otra alternativa es China. Pero ellos no quieren entregar el uranio. Y también renuncian, también se niegan resueltamente al cese del desarrollo de sus programas de misiles. Porque dicen que esa es la única arma que ellos tienen para defenderse de una futura agresión de Estados Unidos o de Israel. Y ahí está plantado el negocio, ahí está cerrado el negocio, no avanza. De hecho, no hay ni siquiera en el tapete la posibilidad de que se reúnan en ningún sitio, ni en Pakistán, ni en ninguna parte. Y mira, es difícil aceptar que una nación diga, no, yo no tengo armas, yo me quedo indefenso. Eso no va a ocurrir. Miren, señores, miren cuál es la situación. La situación, tú planteabas, por ejemplo, los bloqueos tanto de Irán como por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? La economía iraní está viviendo una situación de crisis con aumento de inflación. En Irán, un país petrolero, en estos momentos hay escasez de combustible en las estaciones de expendio. Oiga eso. Es decir, se está registrando escasez de combustible. Hay aumento de precios, pero también de escasez. Se está produciendo una situación de desempleo masivo en Irán. Y todo eso es consecuencia del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a los puertos iraníes. Entonces, Estados Unidos ha comprendido que más allá de la ofensiva militar que mantuvo con Israel frente a Irán, la decisión de bloquearle sus puertos, es decir, de impedir que comercialice su petróleo, realmente está causando efectos demoledores en la economía iraní. Ciertamente, y eso lo dicen ya organismos especializados que siguen el desarrollo y el desempeño de esta situación a lo interno de Irán, ciertamente esto le está creando a Irán una situación complicada. Es decir, Irán está compelido en algún momento o a proseguir la guerra, que entiendo que no le conviene a ninguno de los dos bandos, no le conviene por la situación que se está dando a nivel mundial, por el peso específico que esto tiene en el precio del petróleo, pero también si esto se prolonga por tiempo indefinido, es cierto que seguirá gravitando, seguirá aumentando la incertidumbre sobre la economía mundial y el resto de los países del mundo seguirán siendo afectados, pero igualmente Irán corre el riesgo de que esta situación se mantiene por tiempo indefinido, de transitar por un camino de colapso de su economía. Y eso es evidente porque los propios iraníes así lo están reconociendo. Estos contactos que Irán está teniendo con Europa sencillamente buscan de alguna manera facilitar ciertamente que Europa pueda tener acceso a ese petróleo iraní o a ese petróleo que cruza a través del estrecho de Hormuz, para de alguna manera ir aliviando su situación económica. Pero eso va a depender finalmente de la posición que mantenga Estados Unidos frente a su decisión de bloquearle sus puertos y bloquear el estrecho de Hormuz. Es una situación bastante complicada que en cualquier momento podría estallar o podría tensarse de una manera tal que ambas partes comprendan la necesidad de llegar a acuerdos.
Es decir, esa es la disyuntiva que tienen estos dos países. Hay que esperar. Pero es que hay, realmente, hay puntos que ellos no ceden. Sí, Ambas, hay que esperar. Que ellos no ceden. Sí, hay que esperar finalmente qué acordó el presidente Donald Trump con China para en el caso de Irán. Si ciertamente China se muestra dispuesta a intervenir frente a Irán, China tiene un poder económico y geopolítico importante sobre Irán. La posición que China pueda asumir en el marco de este conflicto es una posición que Irán tendría que considerarla. Ahora, habría que ver hasta qué punto se comprometió China a hacer eso, porque si China se compromete a intervenir frente a Irán, lo que habría que colegir es que Estados Unidos ha asumido igualmente algún compromiso frente a China. ¿Qué dicen asesores militares de los Estados Unidos? Que a partir de este encuentro entre Xi Jinping y el presidente Donald Trump, podría ser años, no ponen fecha, pero dan un tiempo por años, hablan así en manera plural, de que China ya se decida a atacar a Taiwán. Bueno. Pero no hay indicios de que quedara algo pendiente por parte de China en cuanto a interceder frente a la situación con Irán. La conversación fue exitosa, pero ¿tú sabes de qué punto fue exitosa? En el 200 negocio. aviones que China le va a comprar a Boeing. Por eso estaba ahí el CEO de Boeing. China va a aumentar las compras agrícolas a los Estados Unidos, particularmente de soya. Y le va a vender tierra rara. Le va a vender tierra rara a los Estados Unidos. Y también habrá, eso no se ha dicho totalmente porque no han salido los acuerdos formalmente ya delineados, pero empresas norteamericanas, sobre todo en el área de tecnología, tendrán una mayor incidencia y presencia en China. Sí, pero frente a Irán públicamente no quedó nada pendiente. Frente a Irán, lo único que China se comprometió fue a no apoyar militarmente a Irán. Sí, todo lo demás. Y Trump dijo una de esas cosas que él suelta, que Xi Jinping le dijo en un momento que estaría dispuesto a intervenir frente a Irán, pero no elaboró el criterio. No, bueno. Pues le garantizó que no. Lo demás son deseos. Que no lo va a apoyar militarmente. El tema de Taiwán, eso se sabe, no tienen que decirlo los asesores militares ni el think tank de los Estados Unidos. Es una cuestión de tiempo. De que China recupere, no que trate de recuperar, ¿no? Que recupere a Taiwán. Y Trump le entró a Taiwán también por allá. Bueno, pues tú sabes que Trump tiene pero irrespetuoso, porque dijo que Taiwán era un punto interesante de negociación frente a China. Porque él vive aqueroseando a los aliados. Taiwán sobrevive gracias al apoyo de los Estados Unidos. Dice que Taiwán le quitó que los presidentes norteamericanos se dejaron quitar el negocio de los semiconductores de Taiwán. Pero el CEO de Nvidia, ¿de dónde es? No sé. ¿De Taiwán? Oh. Es un taiwanés. Sí. Pero miren, señores, no pasemos por alto la actividad política de este fin de semana. Danilo Medina estuvo en... Ya tú lo dijiste. No. Claro. Yo mencioné que Danilo estuvo. Mencioné solamente que estuvo. Yo no he hablado de Danilo Medina. Tú dijiste que estaba en Elías Piña. Yo dije que estaba en Elías Piña y que Leonel estaba en Samaná. Lo dijo Nelson, sí, lo dijo Gregor. Yo no he hablado del tema. Pero lo que quiero resaltar es que Danilo Medina estuvo encabezando una asamblea en Elías Piña. Ahí dijo que él está completamente seguro de que el Partido de la Liberación Dominicana en algún momento va a liderar las encuestas políticas en la República Dominicana, pero vamos a escucharlo precisamente de lo que dijo al salir de esa asamblea. Adelante. Hemos visto un repunte del Partido de la Liberación Dominicana en las últimas mediciones. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay varias cosas que concurren. Lo primero es que la gente se ha dado cuenta que con el PLD se vivía mejor. Eso no está en discusión. La gente sabe que nunca en la República Dominicana se tuvo condiciones de vida tan favorables como en el gobierno del PLD. En segundo lugar, la dirección del partido ha esbozado un plan de trabajo interno que nos ha llevado a retomar el mercado electoral. Porque esas encuestas no reflejan la verdad
de la simpatía que el PLD tiene en la población. Para mí el PLD tiene que estar compitiendo por el primer lugar. Hace días que lo dije. Y estas asambleas que ustedes ven en todo el territorio nacional son la mejor demostración de que este es un partido que compite. Ningún partido que no esté compitiendo por los primeros lugares puede hacer asambleas de esta magnitud que se están haciendo. Y en tercer lugar, cantidad de gente que se fueron engañadas están regresando a su partido porque se dieron cuenta que fueron engañados y que la organización que representa los intereses de las personas vulnerables, de la clase media y de los empresarios del país es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo usted ve el PLD para finales de este año ya con un candidato definido? Yo no sé si a finales de este año, pero pienso que o a finales o a... Ahí está. Bueno, ese es el discurso que ha sustentado siempre el expresidente Medina en el marco de estos encuentros, es decir, podría decirse que él tiene ya una posición muy crítica al ejercicio del gobierno. En este caso el líder del PLD. Bueno, él es el líder del PLD, pero vamos a esperar porque nosotros insistimos aquí que el principal reto del PLD es definir un candidato presidencial. Pero Gregory hablaba de que el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, estuvo en Samaná. Sí, mira, aquí tengo una imagen bueno. que sí la tengo y ahí está el muñeco. Sí. Se llevó al muñeco. Se llevó al muñeco, el muñeco principal es un dirigente líder en del Samaná. PLD en muñeco. Samaná, Miguel Ángel Yasmín, el muñeco. Ahí Esto, bueno, había... Mira Prin, wow, mira Prin. no, ahí Ay, estuvo Prim y a Pujar, Ramiro sí, Espino. sí, Y mira, negrito. sí. Oh. Bueno, el expresidente Fernández se quejó de que supuestamente el gobierno... Ramiro Espino, negrito. Sí. El expresidente Fernández se quejó en ese acto de que supuestamente el gobierno Y se llevó al ejerció presión, ejerció de alguna manera algunas mañas, algunas actividades para evitar que gente de Samaná acudiese a ese acto. Es decir, yo no entendí mucho la denuncia. ¿Tú entendiste eso? No, yo no lo entendí mucho, pero él lo denunció en el día de ayer. Te lo sí. dijo así que chantaje, ¿cómo se Hubo llama? chantaje. Presión y chantaje para que la gente no acudiera. Bueno, porque yo supongo, no sé, pero el acto fue concurrido, según se ve la foto. Y unitario. ¿Y qué porque papel va a jugar el muñeco dentro de Fuerza del Pueblo? allá en Aspirar Samaná? a la candidatura de la Fuerza del Pueblo a la senaduría, que aspira Prin, que aspira Ramiro Espino y aspira él. Entonces ahí lo que hicieron en Samaná, la gente de la Fuerza del Pueblo, fue agregar un competidor para la senaduría. Es un ente de confrontación, entonces. Yo conocí a Muñeco muy joven, casi un niño, porque su padre... Yo lo conocí una vez, pero aquí en la capital. No, yo lo conocí aquí en la capital, porque su padre fue senador, Luis Ángel Jazmín, fue senador en el periodo 86-90, que yo fui funcionario del Senado de la República en ese periodo, asistente del presidente del Senado, Florentino Carvajal Suero, y después director de comunicaciones. Y don Luis Ángel traía a su hijo, tendría cuánto, 7, 10 o 11 años, por ahí. Muñequito, entonces. Era un muñequito, sí. Era un muñequito. Entonces, Muñeco se parece bastante a Janoy Sánchez. Sí. Mire, ¿Por qué se parece a Janoy Sánchez? El PLD, el Partido Reformista, PLD, PRM, La Fuerza, y al revés. Qué versátil. sí. Ustedes Oye, dos conocen a Nueva York mucho más que yo. Ay, Yo ay. solamente he ido en vacaciones así. Ustedes conocen perfectamente lo que es la vida en Nueva York, pero una huelga de trenes. No te pierdes de mucho. Una huelga de trenes. ¿Cómo va a Ha ser? paralizado Long Island, ¿cómo es? Road. Oh, el Long Island Road Railroad. Railroad. Dice que es el sistema ferroviario de cercanía más grande de Norteamérica. Sí. Los trabajadores ferroviarios y de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York están reclamando reivindicaciones, sobre todo en términos salariales.
ha habido negociaciones con la gobernadora de Nueva York. En esta semana, este fin de semana, las negociaciones fueron muy intensas. Ellos finalmente se retiraron de las negociaciones. La gobernadora ha implorado, rogó literalmente a que vuelvan por el efecto que esto tiene en el transporte de pasajeros en Nueva York. Es una situación bastante crítica la que se está afrontando y lo que se estaba planteando era precisamente qué iba a ocurrir este lunes, al inicio de semana, con esas paralizaciones de trenes en Nueva York. Bueno, ella no se lleva muy bien con el presidente Donald Trump, pero entre las facultades que tiene el presidente de los Estados Unidos está romper una huelga cuando afecta de manera colectiva, o sea, es un servicio, por ejemplo. Ella me gustó porque ella dice, vuelvan, yo le tengo un cafecito aquí. Vuelvan. Sí, muy cariñosa. El presidente Trump puede declarar ilegal la huelga y están obligados a regresar. El Ejecutivo de Estados Unidos puede, reitero, cuando una huelga afecta de manera colectiva, en este caso ese tren afecta de manera colectiva, el presidente puede declararlo ilegal y están obligados a regresar. Pero yo quisiera que ustedes me expliquen esto, este sistema federal de Long Island, es decir, ¿hasta qué punto se ve implicado todo Nueva York en términos No, es que hace conexión con otros estados. Es que, sí. Ok. Ah, bueno. No es el subway. Interestatal. Sí, no es el subway. No es el subway. Okay. Se llama Long Island Railroad. Porque la base está en Long Island. Porque la base está en Long Island, pero tiene conexiones hacia otro estado. Hay otro sistema. Pero Nueva York es bastante grande y tiene también dentro de sus paradas partes importantes en Nueva York, porque Nueva York es grande, el estado es grande. Sí. Y muchas personas trabajan bien, se mueven ahí, que trabajan en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. El punto final de ese tren es en la 34. Sí. Y mira, a propósito de Nueva York, que no las tiene todas consigo. Penn Station. Penn Station. Mire, Mandani, un populista profesional, nunca me gustó como candidato, y ya empieza a dar muestras hace rato. Ya dice que Nueva York no tiene recursos, que está en quiebra totalmente y que el gobierno tiene que sustentarlo. Empezó a ofrecer transporte gratis, comida barata. Y mírenlo ahí, un populista. Campaña. Un demócrata. Campaña. Bueno, un demócrata. solamente informar que el presidente Luis Abinader recibió este domingo el premio, el galardón a Campeón de la Libertad. Eso fue la Universidad de Florida, en Miami, que le entregó este reconocimiento al presidente de la República, que la semana que transcurre tuvo una agenda internacional bastante muy amplia, activa. Varios países y al Estuvo en final Panamá, estuvo en Guyana y finalmente en Miami. Y primero acá donde la señora Laura González, en Costa Rica. Laura Fernández. Laura Fernández Delgado. Bueno, sí, en la transmisión de mando. Sí, las últimas 2 semanas él ha permanecido más tiempo en el exterior. Sí. Cosa que no le gusta al presidente nuestro. No le gusta. ¿No? Bueno, que vote un poco el golpe, porque ¿Cuál golpe? aquí hay mucha tensión. No, aquí yo no sabía. está caliente la pista. Aquí. Sí, golpista. Hasta mañana. Lo dejo de ese laigo.